La palabra Ouija parece venir de una mezcla germano-francesa que nos da el propio término a definir, es decir, oui quiere decir sí y ja, sí. Son dos términos análogos en su correspondiente idioma, y no es más que una rotunda afirmación, de ahí viene su nombre. La Ouija es un tablero en el cual se encuentran grabados y representados todos los caracteres del alfabeto, también están los números del 0 al 9 y en un lugar preferente está el sí y el no. Las sesiones de Ouija se practican normalmente en lugares muy tranquilos alrededor de una mesa y con un mínimo de 4 participantes, lo cual no implica una norma general. Usualmente eligen una habitación tranquila, no obstante, los más osados prefieren practicarla en lugares abandonados, cementerios y otros tétricos lugares que crean ambiente. Los participantes deben de ir a las sesiones de Ouija con un mínimo de seguridad y confianza. No deben acudir con miedo ni tomarse la sesión como un pasatiempo o un juego más. No deben dejarse dominar por el supuesto contacto, ya que puede traer graves consecuencias. ¿Cómo debe uno prepararse para la consulta de la Ouija? Hay quienes intentan purificar el ambiente quemando incienso o plantas aromáticas. Otros invocan ángeles, elementales, atalayas, santos o dioses. También existen quienes hacen previamente un círculo de poder, tanto para cargar la estancia de energía positiva que cubre el lugar de protección contra malas influencias y contactos, así como para hacer una barrera para que no puedan pasar entidades negativas o energías negativas. El contacto, tras una relajación mental de sus participantes, comienza con una pregunta. Habitualmente la pregunta es: ¿hay alguien ahí? Y si hay respuesta, comienzan las preguntas y respuestas entre los participantes y la entidad conectada. La tablilla se moverá indicando letra a letra el contenido final del mensaje. En numerosas ocasiones es cualquiera de los participantes quien, de forma voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, mueve la tablilla y crea o tergiversa el mensaje. En este caso, el contacto no es real. Conviene confeccionar un diario de incidencias de nuestras sesiones de Ouija para recurrir a él en caso de duda o si contactamos con diferentes entidades. Lo ideal y recomendado es tener siempre una persona experta en este tipo de vía de contacto. De lo contrario, puede resultar peligroso. ¿Qué tan verdaderos son los mensajes recibidos con la Ouija? Algunas personas se refieren a la Ouija como el tablero maldito. Otras hablan de fraudes y se cuentan historias de la Ouija, buenas y malas, casi siempre con el temor como telón de fondo. Existe una gran variedad de historias relativas a la leyenda negra de la Ouija, historias que han sembrado temor y creado miedos psicológicos entre sus participantes, miedos que luego se manifiestan de la forma más insospechada. Creer en la veracidad de los mensajes recibidos con la Ouija es una cuestión de fe ciega. Cierto es que en muchas ocasiones la entidad contactada parece conocernos bastante bien. También es posible, y sucede en muchos casos, que la entidad contactada sea en realidad uno de los participantes a la sesión. La Ouija no debe tomarse a broma, aunque se asista a ella como un juego. Siempre es mejor asistir mentalizados de que se trata de un juego que con una elevada dosis de temor y miedo. En estos casos, la propia sugestión hace que la ficción se convierta en una dura realidad. En las sesiones de Ouija se puede contactar con diferentes entidades. Unas dicen ser espíritus desencarnados que tratan de comunicar algo a sus familiares. Otras dicen ser entidades extraterrestres con claro contenido ecologista pacificadora. Y en otras, el contactado es una entidad de otra dimensión. No obstante, en numerosas ocasiones el contacto se debe a un fraude, es decir, que el mensaje de la supuesta entidad es en realidad el mensaje de uno de los participantes o que simplemente la sugestión del mismo hace que psicoquinéticamente se mueva la tablilla. Menos interesante es la que justifica el movimiento de la tablilla atribuyéndolo a los ángeles o a los demonios.
Les voy a dar unos consejos prácticos para quienes se inician en la Ouija. Punto número 1. Comenzar las sesiones guiados por un conocedor de la tabla Ouija. Punto 2. No permitir practicar a niños. 3. Utilizar un vaso de cristal antes que materiales plásticos. 4. Tranquilidad mental. Y 5. No dejarse llevar por los mensajes de lo que debería ser un juego. Las fuerzas del bajo astral, las fuerzas elementales, los desencarnados o los espíritus son entidades que moran entre los tableros de la Ouija, pero quizás el verdadero peligro está dentro de nuestras propias mentes. Ahora voy a hablar un poco sobre los peligros de jugar la Ouija sin tener conocimientos previos de la misma, sin estar preparado, sin haberse protegido. Posiblemente el mayor peligro que tiene la práctica de la Ouija es lo sencillo que resulta acceder a ella. Cualquiera puede hacerlo, por tal motivo potencialmente todos podemos convertirnos en practicantes de este popular juego. Yo creo que los mayores peligros que entraña la práctica de la Ouija son los que tienen relación con los aspectos psicológicos y emocionales de los participantes. La Ouija posee un alto grado de atracción, ello es indudable. Nos abre las puertas a unos universos desconocidos, sean estos interiores o exteriores, y ello siempre puede aportar una cierta fascinación. Personas inmaduras, sugestionables, ansiosas o simplemente que estén atravesando un mal momento en su vida son un caldo de cultivo excelente para que la adicción haga acto de presencia. Para quienes aceptan la hipótesis espiritista, ven tales riesgos. Es una presunta vinculación con entidades descarnadas. Según esta creencia, al practicar la Ouija abriríamos las puertas hacia otras dimensiones cercanas a la nuestra, pero a su vez imperceptibles. Siempre siguiendo con esta hipótesis, en muchas ocasiones quienes se comunicarían con nosotros serían seres que en el ocultismo reciben el nombre de bajos astrales o cascarones, es decir, entidades poco evolucionadas y muy aferradas todavía al mundo físico, o bien espíritus sin luz o almas en pena que quieren manifestar su estado de angustia al mundo de los vivos. Con la práctica de la Ouija, sus participantes podrían verse afectados por las energías negativas de las que son portadoras tales entidades. Muchos creen incluso que en ciertos casos hasta podría hablarse de posesiones de alguno de los participantes por algún tipo de entidad maligna. Sé que quienes han perdido a alguien allegado, la práctica de la Ouija puede convertirse en un consuelo que pueda hacer más llevadero los instantes de intenso dolor, pero no es el momento más oportuno para ser objetivos. En estos casos, la necesidad de creer puede nublar nuestro espíritu crítico. En dicho estado donde la afectividad y el equilibrio emocional están afligidos, es el momento menos preciso para realizar este tipo de prácticas. Y no importa que nos posesionemos a favor o en contra del contacto con el más allá, no importa que aceptemos la hipótesis espiritista o una más científica entre comillas, porque incluso descartando que sean entidades ajenas a nosotros, las promotoras de los mensajes, la Ouija puede depararnos también considerables peligros, y es que muchas veces a los fantasmas que hay que temer son los que se albergan en nuestro interior.